Yo en las teorías generales de la historia no creo, en ninguna. Y por lo tanto, pues, ¿por qué encuentro fascinante al personaje? Pues por todo lo demás, por todo lo demás. Empezando por su carácter de hombre del Renacimiento, de hombre apasionado por el saber, que procede del campo de las ciencias y pasa a las humanidades. Muy especialmente porque es republicano. Y yo soy republicano. Y cuando un republicano encuentra a otro republicano, pues nos abrazamos, entendemos cuál es nuestra común fraternidad en este pueblo tan sacrificado donde los republicanos somos sistémicamente ignorados o instrumentalizados por gentes que no tienen nada que ver con nosotros. Porque padeció por sus ideas, porque estuvo en el exilio, porque supo ganarse la vida, porque mantuvo la dignidad, volvió, no inclinó la cabeza, se mantuvo fiel a sus ideas. ¿Y este Deulofeu qué hace? Pues nace en el 1903, pocos días después del 1898, el regeneracionismo, esa España que se hundía moralmente, que perdía las colonias. Y el joven Deulofeu estudiará farmacia, ciencias químicas y lo hará en Madrid. Termina la carrera en 1923, con 20 años. 2 carreras con 20 años. Claro, resulta que en su momento su madre estaba muy preocupada cuando le decían los profesores de la escuela: señora, su hijo básicamente es tonto. No, su hijo no era tonto, su hijo era superdotado. A veces ocurre. Sabía muchas cosas para la edad que tenía y pensaba demasiado para la edad que tenía y para el tiempo en que vivía y cómo vivía, ¿no? Pues Deulofeu, de muy joven, intentó aplicar la constancia, la perfección de las leyes biológicas, científicas, químicas o físicas a las colectividades. Y empieza a utilizar una palabra que le hizo daño y que continúa molestando, yo lo entiendo, que es la palabra determinismo. ¿Dónde queda la libertad del hombre? Deulofeu decía: cualquier ser humano nace, crece, se desarrolla y a partir de un momento, sin desearlo, se empieza a estropear, hasta que fatalmente vuelve a donde, bueno, no sé dónde volvemos, pero nos morimos, desaparecemos. Nuestro ciclo vital ha terminado. Deulofeu pensó: si esto ocurre en un individuo, también es fácil decir que ocurre en una generación. Otros grandes historiadores, como John Eliot, magíster de la Universidad de Oxford o Cambridge, no recuerdo exactamente, es el maestro de la historia comparada. La historia comparada en España no ha tenido nunca predicamento hasta finales del siglo XX. Deulofeu lo hizo a principios del mismo. Deulofeu trabajó lo que hoy se llama la prospectiva histórica, cuando nadie lo hacía. Hoy la Universidad de Harvard lo trabaja y considera que, estudiando las variables históricas, comparando las variables históricas de ayer con las de hoy, es posible, será posible, saber hacia dónde irá la historia, cuantificar las ciencias sociales. Lo decía Deulofeu hace casi 100 años, lo dice hoy la Universidad de Harvard. Por tanto, tampoco era tan descabellado lo que decía Deulofeu, quizás, como lo decía así. A partir de esta constatación de la vida de los imperios, de decidir cuándo empiezan a partir de unas variables, es capaz de saber lo que va a ocurrir. A ver, no sabe si habrán 3 batallas o habrá 4 batallas, pero sí sabe que la tendencia, la que va a ocurrir, va a ser esto. Y Deulofeu era la cosa más normal que debe hacer un ser humano. Pensará, trabajará, buscará el bien de la humanidad toda, y son palabras muy grandes. Y por qué no decirlo, es que Deulofeu aspiraba, querido amigo, a conseguir la paz mundial con su teoría histórica. ¿Era un iluso? Bueno, quizás. Pero a eso dedicó toda su vida. Afirmará cosas como las siguientes. Les decía: esta vez Alemania no ganará. Y lo hacía comparando el ciclo histórico alemán con el pasado, aplicando su teoría de la historia. No les toca todavía. Pero sí que anunciaba que cuando la guerra terminara, Francia e Inglaterra empezarían a perder todas sus colonias. También afirmaba, ya lo afirmaba en el 34, que cuando se produjera la explosión soviética alrededor del año 2000, la Unión Soviética era el último momento de la vida del imperio de Moscú, Yugoslavia, por ejemplo, también explotaría en 1000 pueblos. Esto lo decía en el año 34, a partir de su teoría histórica. También decía Deulofeu
que Estados Unidos, a partir de ese momento, Segunda Guerra Mundial, empezaría un proceso de declive que lo llevaría hacia formas cada vez más autoritarias y menos democráticas. Incluso en el año 3 o 4 años antes de la retirada de los americanos de Vietnam, les decían: no vayáis a esta guerra que la vais a perder. Apliquemos la teoría de Deulofeu. En el año 34 nadie podía pensar que en el año 2016 territorios peninsulares estarían pidiendo su independencia o, como mínimo, que se les permita decidir sobre su futuro. Esto es una realidad hoy día, pero es que hace 20 años esto tampoco se lo imaginaba nadie. No serán los únicos los catalanes que querrán recuperar su libertad perdida. Las paradojas de la historia, o sea, los máximos defensores de este imperio decadente, de esto que no sabemos lo que es, pero que continúa haciendo daño, son los pueblos de Castilla. Y si repasamos la historia de la unificación territorial peninsular, resulta que la primera nación histórica que pierde sus libertades en Villalar en 1521 fueron los castellanos con los comuneros. En el 2029 se cumplen los 550 años de vida media que Deulofeu daba a todos los imperios que han existido, existen y parece ser que existirán. Con lo cual, si los reyes católicos en 1479 empiezan a conformar la realidad hispánica, en 550 años más tarde, 2029, si ocurre lo que ha ocurrido siempre, que me temo que ocurrirá porque se huele que esto va por ahí, España, los restos del imperio, aquel donde nunca se ponía el sol, desaparecerá, tal como la conocemos. ¿Cuál es el futuro del imperio español? Pues deberían, de manera graciosa e inteligente, sentarse y convenir que el tiempo de las formas imperiales, casi dictatoriales, ha pasado a otro momento. También deberán asumir todos los pueblos hispanos, Castilla, Andalucía, Galicia, País Vasco, Cataluña, Castilla, que esta sea una libertad y una independencia relativa, porque muy pronto, o más pronto que tarde, Alemania impondrá el orden en esta Europa que está perdiendo totalmente su dirección. Alguien se encargará de atomizar aquellos imperios, aquellas potencias que le pueden hacer nosa, que decimos en catalán, una molestia. Por tanto, si no es 2029, 2027 o quizás 2032, la península ibérica se conformará de una manera totalmente diferente a como la conocemos hoy. Tengo una pregunta que no sé si podrá responder, pero me parece interesante que la compartiéramos entre todos, y es si usted tiene constancia de si Felipe VI está informado de esta teoría de Deulofeu. Ríanse. Si Felipe VI no lo conoce, debería conocerlo. Y si lo conoce y no lo aplica, pues la historia ya se lo dirá. Yo no tengo ninguna esperanza de que España cambie. Esta España franquista, nacionalcatólica, retardataria, estúpida, dominada por una oligarquía de cretinos que lleva 500 años destrozando el país y hablando, sin embargo, de la patria, con un desprecio absoluto por sus propios compatriotas, cambie. Ninguna. Mi única esperanza es que haya un referéndum de autodeterminación en Cataluña, que se proclame una república catalana. Yo me pediré el primer pasaporte para ver cómo está esto. Y que eso produzca una catarsis que obligue a España a reaccionar. Y me decía un amigo mío, decía: ¡ay, buen hombre! Y una vez que Cataluña sea independiente, pues ya atenderemos y buscaremos esto de los pueblos ibéricos, la confederación y tal. Y yo, que soy una rata realista, pues le dije: mira, ¿tú conoces algún pueblo que se haya independizado de España y que haya tendido después puentes con España? No.